porque no le pedí permiso. Que estaba ahí pues, para... A mí me encanta estar ojeándolo mientras platicamos con ustedes y toda la cosa. Entonces, bueno, pues ¿qué les digo? ¿Verdad? Este es un jarabe para la tos mexicana que tenemos cuando escuchamos, leemos y vemos a esta sarta de gente que desprecia a los mexicanos, que desprecia al ser humano, porque creo que hasta se desprecian a ellos mismos. Es evidente cómo han demostrado la insensatez, su clasismo, su racismo, su desprecio por la gente y sobre todo por la forma como habla el mexicano. Y bueno, pues particularmente el doctor David Bakeler recoge. Yo siempre le pregunto ¿cómo caramba soportó? ¿Cómo no vomitó? ¿No? Él y su equipo cuando recolectaron toda esta cantidad de sandeces escritas, dichas, vociferadas, gritadas por Denise Dresser, por Salvador Camarena, por Aguilar Camín, por Riva Palacio, híjole. Ándale, gracias. En verdad y toda esta gente. Entonces es verdad, en verdad es una tarea titánica. Yo les digo y les confieso a quien me escucha que es un libro que yo esperaba. O sea, realmente yo esperaba un compendio de toda esta sarta de estupideces que han dicho sobre el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre las mañaneras en particular. Me parece que esta es una parte, porque pues, sigue habiendo mucho más que analizar, mucho más que estudiar. Se superan, mejor dicho, se rebajan cada vez más y más y más. Lo hemos visto estas últimas 2-3 semanas de una manera, ¿qué les digo? Increíble, ¿no? Donde ya se enorgullecen de la nueva frase que los distingue y que el señor Riva Palacio construyó, de que la verdad ya es irrelevante. La verdad ya es irrelevante, no tiene ningún sentido esto para ellos, no es una nueva bandera, es una vieja bandera, pero ya una vez más se quitan la máscara, se quitan el disfraz de periodistas, se quitan el disfraz de analistas y están con todo. Y mañana van a reflejar su hipocresía en esta marcha que pretende engordar, con ella pretenden engordar un entusiasmo pues muy lamentable, ¿no? Un entusiasmo que no es del pueblo mexicano, que no es de la mayoría de los mexicanos y que me parece lamentable. Pero regresando a este maravilloso libro, este maravilloso jarabe para la tos, que nos causa escuchar y leer a toda esta bola de presentables, yo en verdad les recomiendo mucho. Es un libro para coleccionar, para tener en nuestros libreros de cada mexicano, que realmente los tenemos. Es un libro para regalar a quien queremos, o a nuestra tía panista que nos manda los chats todas las mañanas, ¿no? O a aquel que como que no le queda claro. Entonces es un verdadero obsequio que nos da el doctor David Bakeler, que nos da su equipo, que nos da su análisis, que nos da la oportunidad de poder coleccionar, que no se nos olvide, que no se nos olvide nunca. Esto va a ser analizado para los historiadores, que no se nos olvide nunca cómo se dirigen. No es nada más el presidente, sino todos nosotros, porque todos nosotros hablamos diferente. Yo soy del puerto de Veracruz y tenemos un bonito hablar, y yo me comunico con mi papá, con mis compas, y todos tenemos una manera de hablar muy, muy particular. A mí me parece sobresaliente que el presidente esté orgulloso de nuestra forma de hablar, de su forma de hablar. Es un coleccionista de dichos,
de palabras, ¿no? Él está vasqueño, tiene sus, me encanta cuando dice, pues no, pues tengo tus piches, ¿no? ¿Lo dije bien? O, no, en Veracruz también tenemos un montón de palabritas que nada más los jarochos nos entendemos. Y eso pasa con todas las regiones del país. Entonces a mí me parece fabuloso que sigamos defendiendo esa forma de hablar, que se haya bajado de las nubes, esas nubes inalcanzables antes y que nada más estaban escritas, refrendadas, repetidas, construidas en letras libres y en nexos, ¿no? Y en las columnas de estos periódicos gordotes, grandotes y llenos de 1000 palabras rimbombantes, pero que pues estaban diseñadas para que no les entendiera el pueblo mexicano. Entonces, de ahí la maravilla de este libro, de ahí es la maravilla de las mañaneras, de ahí es la maravilla del orgullo de cómo hablamos, y pues hay que seguir orgullosos de eso, ¿no? Entonces, yo estoy muy orgulloso como monero de Chamuco, como nuevo compadre de David, y de que nos haya obsequiado este libro. En verdad, en cuanto conocimos su trabajo, así casi la agarramos, lo despedazamos, para que nos diera este engargolado, nos lo dio como engargolado y se convirtiera en libro. Es una maravilla. Así que, señores y señores, el señor David Baguele, pero antes que hable él, pues obviamente va a hablar mi compadre Hernández, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya nos dimos pasados. Sí se pega la peñoneta. Me gustó lo de jarabe para la tos. Es jarabe para los que le hacen de tos. Antes de comentar lo del libro, yo quiero hacer un comentario. Estoy acabando de leer este libro, otro libro, voy a publicidad a otro libro. Ya casi lo acabo de leer. Y básicamente es una recapitulación de un movimiento de décadas y de millones de mexicanos. Y es un reconocimiento a esos millones de mexicanos que hemos estado durante algunos más tiempo, otros menos tiempo, que hemos estado en este movimiento, básicamente, creo yo, porque amamos a nuestro país. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de pedirles un aplauso a 2 personas que están aquí y que son parte muy importante de este movimiento, que lo han sido durante décadas y que yo quiero, así como lo dice el libro, darles las gracias. Jesús Rodríguez y Elena Pineda. Muchas gracias. Y bueno, ahora regresando a ternuritas, estaba recordando que cuando yo era joven, hace muchos años, y todavía me acuerdo, pues como millones de personas en este país, yo cuando era niño me la pasaba viendo la televisión y yo, pues sí crecí viendo Televisa, aparte que no había como que muchas otras opciones. Y estaba recordando cómo los programas que yo veía, y normalmente, pues como todo niño, veía Canal 5 y veía las series de Canal 5. Y me acordaba como todas las series, bueno, pues todas las series eran series gringas y todas estaban dobladas, y todas estaban dobladas en un español como que muy parecido, era el mismo español en todos, y todos hablaban igualito. Y además usaban frases muy raras que yo no veía que nadie usara en mi casa o en la escuela, ¿no? Usaban verbos ahí raros. Aguardo, decían aguarda en lugar de esperar. Yo no sé por qué decían aguardo. Y luego veía también los otros programas que había en Televisa, y además ya no tan chavo, ya más grande, y veía los programas de análisis y el noticiero de la noche. Y todos hablaban ese mismo español, un español neutro, un español que parecía ser como la norma, como que
si alguien quería salir en la televisión, tenía que hablar ese español, con esa neutralidad, con esa ausencia de acentos, un español que yo no oía en ningún lado más que en la televisión. Y si llegaba a escuchar en la televisión algún acento, por ejemplo, jarocho, era de un cómico y era para burlarnos de ese acento. Entonces, realmente los acentos del español que yo escuchaba todos los días en la calle, o en la escuela, o en mi familia, o mis familiares, yo soy hijo de hidalguense. Fíjense que mi papá es hidalguense, es descendiente de otomíes, y cuando era niño vendió gelatinas. No es broma. Vamos a candidatear a Pepe. No comercial. Ay, y su papá de niño. Mi papá es de un pueblo de Hidalgo que se llama Nopala, y cuando yo iba a Nopala y jugaba con mis primos y demás, esos acentos que yo oía ahí, no los oía nunca los oía en la tele. Y claro, ya después, pues me di cuenta que todo realmente era una forma de negarle el espacio a un medio tan importante de comunicación como son los medios electrónicos, negarle ese espacio a todo ese México que habla de manera distinta. ¿Por qué era eso? Pues porque era negarle a la gran mayoría de la población en México la capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar y sobre todo de tomar decisiones en nuestro país. Una de las cosas extraordinarias, creo yo, que pasaron en los últimos años es que estamos recuperando el idioma, estamos recuperando el lenguaje, estamos recuperando la manera de hablar de todos los mexicanos y estamos por fin encontrando estas diversas formas de hablar pues en muchísimos espacios y que son espacios muy importantes para la toma de decisiones en este país. Y claro, tenemos un presidente tabasqueño que habla de una manera muy distinta a como hablaban todos estos personajes en la tele y que les cambió totalmente, les movió el tapete, pues. Y ahora todos estos personajes que durante décadas se apoderaron de la opinión y tuvieron el monopolio de la opinión en los medios corporativos, pues están muy enojados con este personaje que habla distinto a ellos. Y ahora nos salen con que estamos polarizados, pero no es polarización. Lo que pasa es que ahora toda esta diversidad está ganando estos espacios y es como debe de ser. A mí me da mucho gusto, me divierto mucho viendo las mañaneras, me da mucho gusto ver a un presidente que hable del racismo y del clasismo que hay en este país, cosa que nunca ningún político habló de ello, mucho menos un presidente. Y recientemente se lo comentaba a David hace unos días, me dio mucho gusto ver cómo se pitorreaba de Tim Golden y de sus 2 premios Pulitzer. Porque esa es otra. Los premiados. La verdad es que los pinches premios no sirven para nada. Como dijo Gabriel García Márquez, el Nobel a él solo le servía para no hacer cola en los restaurantes. Pero entonces, esta idea de estar idolatrando, ¿no?, cosas por la forma y no por el fondo, por la apariencia y no por la verdad que se dice, y entre ellas, pues, por la manera de un lenguaje que trata de imponerse a todo un país. Todas estas cosas y muchas más, David Wageler, que es filósofo del lenguaje, se puso a analizar, y sí, un día lo conocimos, nos invitamos a Chamuco TV, y cuando nos habló de un libro que ya había escrito y que era sobre este tema, sobre cómo los medios corporativos, los analistas, los intelectuales han no solo criticado, sino han descalificado la manera de hablar de López Obrador, y él lo analizaba como filósofo del lenguaje y ponía todos los datos y todas las citas
y las explicaba perfectamente, pues lo invitamos a que publicara ese libro en Editorial El Chamuco. Y para tratar de convencerlo, le dijimos que le ilustráramos su libro. Después nos enteramos que no hubiera sido necesario la propuesta, que cómo se iba a aceptar, pero por chingado ya se lo habíamos propuesto. Y tuvimos que hacer las ilustraciones. Pero por mucha fortuna, porque es el libro de Editorial Chamuco que más se ha vendido. Nuestro primer Se llama nuestro primer bestseller. Que ya llegó hasta su segunda edición. Entonces, yo quiero invitarlos a todos a que lean este libro. Realmente es un libro perfectamente documentado y un libro muy, muy importante para leer en este momento y en todos los momentos. Y queríamos invitar a alguien que queremos mucho y que es una persona que también ha estado en estas luchas desde hace menos tiempo, pues porque es muy jovencita, y que es Renata Torrent. Muy buenas tardes a todos y a todos. Me lo voy a bajar porque soy más que joven, no soy tan joven, pero más bien sí soy un poquito chaparra. Así me dice mi hija de 3 años, que ahorita la quiero decir: mamá, yo te quiero mucho porque eres un poco chaparrita y un poco grande. Entonces un poco, cuando leí el libro de David, me saltó obviamente la parte de cómo ve a su sobrino con muchísima emoción, de ver cómo va aprendiendo el lenguaje, porque es como un laboratorio, y tengo la fortuna de estar cerca de lingüistas como Violeta Vázquez Rojas o como David. Entonces me ha parecido, sin ser lingüista, una maravilla poder ver cómo los niños y las niñas aprenden a hablar y hacen sus propios lenguajes, sus ideas como: mamá, te quiero porque eres un poco chiquita, un poco chaparrita y un poco grande. Y antes de empezar tengo algunas anotaciones que hice al leer el libro y que quisiera compartir con ustedes. También un poco retomar lo que dijo Rapé sobre la importancia de la reapropiación del espacio público, de la apropiación de los lugares que tendrían que haber sido siempre de los mexicanos, incluyendo por supuesto este lugar donde hasta hace no mucho pasaban cosas verdaderamente penosas para nuestro país, y que en estos momentos en los cuales nos quedan pocos meses para que el presidente López Obrador se vaya, creo que es importante hablar de lo que nos pasó en nuestro país, tanto en el periodo neoliberal, pero también con la llegada de un movimiento que, como ya bien dijo Hernández, de millones, pero que tuvimos la fortuna, por lo menos esa es mi opinión, de que la encabezara el presidente López Obrador, y que como mexicanos pues estamos en un proceso de duelo porque se va, y que creo que es válido hablar de ese proceso de duelo, de que lo vamos a extrañar, porque en la medida en la que aprendamos a procesar ese duelo, también creo que los aprendizajes que tenemos, su guía moral, política, se va a mantener en nuestra vida pública por más tiempo. Entonces, qué gusto que sea en este lugar en específico. Y ahora sí, espero no aburrirlos con algunas de mis anotaciones breves, pero primero yo me atrevería a definir este libro o abonar a la definición que ya hicieron mis queridos moneros, como de verdad es una biblioteca de la documentación de disparates y de ocurrencias y de incongruencias que han hecho desde la derecha, pero también es una radiografía del pensamiento conservador muy interesante. Y ahorita yo lo separé en tres cosas que veo como parte de esa radiografía del pensamiento conservador, digamos, tres cosas que pensé a partir de la lectura del libro. La primera es este pensamiento muy antidemocrático, y aquí creo que ahorita platicábamos David, Rachel y yo fuera del aire, bueno, también. Los hábitos de vivir en el aire. Aquí regresamos. Aquí en la entrada. El chip ya, mi cabeza a veces ya no funciona bien, pero
Pero no, platicábamos de cómo esta apropiación que han hecho desde la derecha, como la supuesta defensa a la libertad de expresión, la supuesta defensa a la democracia, que mañana van a hacer una marcha según para defender al INE, etcétera, o la democracia, cuando es a todas luces, y esta joya nos da la documentación de que a todas luces son muy antidemocráticos. Y David hace este análisis sobre cómo es que cierta élite, no sé si debo decir nombres en este momento, pero los que ya mencionó mi querido Rapé, que aparecen en este libro, creen que tienen el derecho de definir el buen hablar y el mal hablar, no solamente el bueno, ¿no? Porque ellos pueden decir, así como nosotros hablamos, eso es lo correcto, pero también como López habla, eso es lo incorrecto, ¿no? Hasta definen el apellido con el cual se quiere nombrar López Obrador. Y eso es muy autoritario, ¿no? Pensar que uno como élite, digamos, ellos tienen la definición de una institución que es de todos, que es quizá de las cosas más democráticas que tenemos, que es el lenguaje, es profundamente antidemocrático. A mí hasta escalofríos me dan de pensar qué harían si tuvieran más poder. Pues ya sabemos qué harían, ya lo han tenido, ¿no? Y creo que esto se divide además todavía, digamos, en esta definición de la línea de qué está bien y qué está mal, pero también en la apropiación o en la redefinición del lenguaje, ¿no? O sea, esto que platicábamos en la democracia, pero también ellos se han apropiado de conceptos como, por ejemplo, ciudadanía. O sea, nadie de nosotros creo que no somos ciudadanos porque no votamos PAN, ¿no? Entonces, eso, porque así habla, ¿no? Xóchitl es la candidata ciudadana. ¿Por qué? O sea, ¿por qué ciudadana? Pues porque la apoyan los ciudadanos. ¿Y qué somos todos los que apoyamos a López Obrador? O sea, somos aliens. O sea, no me queda muy claro como de qué depende entonces para ellos ser ciudadano. Lo mismo clase media, ¿no? Slim casi que es clase media. Todos, según ellos, son clase media. Y toda la clase media apoya a Xóchitl. Bueno, pues no salen los números, ¿no? Como sus porcentajes, porque si todos somos clase media y toda la clase media apoya a Xóchitl, pues no cuadra. Incluso se atrevieron a tratar de redefinir la izquierda, ¿no? Hasta Krill salió a decir que era de izquierda. Entonces nos reímos porque pero verdaderamente se atreven a salir a decir esas cosas, ¿no? O la misma Xóchitl Gálvez, que hasta trotskista, y es de verdad una seguridad en lo que ellos creen que pueden definir basado en disparates, ¿no? Entonces, bueno, ese es el primer como ideas que me nacieron al leer el libro. La segunda es los insultos, que hay todo un capítulo alrededor, y que además a lo largo del libro, digamos que los insultos son transversales en el análisis de David, porque en todo el libro todo lo que analiza está hecho a través de insultos, ¿no? Que si somos rupestres, esa es una cuestión todo el tiempo, ¿no? El presidente López Obrador no tiene técnico, desprecia la técnica, son rupestres, cuando hay funcionarios públicos de primer orden en esta administración, que también son técnicos, simplemente no son ese tipo de técnicos que cree que lo único que importa es saber hacer derivadas e integrales, ¿no? Y que la ética no tiene ningún lugar. Provinciano, que acabamos de ver a Héctor Aguilar Camín decir que era un provinciano, y yo pienso un poco lo que ahorita decía, o primitivo también aquí tenía, es primitivo al hablar. Y aquí tengo la página 51, la marqué por aquí porque les quiero leer exactamente esa cita que me pareció. Página 51. AMLO es descrito como un hablante, cita, conceptualmente rupestre, un individuo primitivo al hablar y con ideas elementales. Y yo me pregunto, ¿a quién creen que están insultando? Porque, digamos, no, al presidente no creo que, supongo que los comentarios de Aguilar Camín, los comentarios de Castañeda, pues se le deben resbalar. Y lo que no se dan cuenta es que ese insulto
constante al presidente es, lo que ya bien decían los moneros, un insulto a la mayoría de los mexicanos. Y entonces ni siquiera se están pudiendo dar cuenta que más allá de que no tienen un proyecto de nación, más allá de todo, están pidiendo el voto a la gente que llevan insultando décadas. ¿Cómo creen que alguien a quien lo llevan insultando va a votar por ellos? Exacto, hasta los pescan, les gritan, o sea, es verdaderamente, bueno, para mí increíble que ni siquiera puedan darse cuenta de eso, ¿no? Es tal el desconocimiento y el desprecio por la mayoría de este país que ni siquiera se dan cuenta que el insulto no es a un personaje, sino a un pueblo entero. Y por último, las incongruencias, que es también transversal al libro, porque es que es una tras otra, y tampoco estoy segura si se están dando cuenta, ¿no? Y aquí tengo algunas nada más para dar algún ejemplo, pero creo que por un lado es interesante verlos decir que somos rupestres, que el presidente y toda la gente que somos parte del movimiento, somos rupestres, que no conocemos el lenguaje, etcétera. Pero por el otro lado, fíjense qué interesante, al mismo tiempo dicen, o la única atribución que le reconocen al presidente es que es un buen comunicador. ¿Qué? ¿No? Esas dos cosas las dicen al mismo tiempo, es la única virtud. Y si tú les dices, no es solamente un buen comunicador, es un buen político. No, es un buen comunicador, eso sí se lo concedo, un genio de la comunicación. Ay, los escucho diario porque tengo muchos familiares así. Los saludamos y que, con todo respeto, pero es verdad. Y entonces yo me quedo pensando si es un buen comunicador pero un mal político, o si es un mal gobierno pero con un gran nivel de aprobación. ¿Cómo explican esa discordancia, ¿no? ¿Cómo puedes explicar que hay una cosa que está calificada de manera positiva al 70%, pero que es un desastre? O que es un pésimo político, pero un gran comunicador. ¿Qué están diciendo en el fondo? Que la gente que estamos apoyando ese 70% somos tontos. Es la verdad, ese es el fondo, porque no pueden ser, las dos cosas no pueden coexistir sin esa premisa que es, nos están engañando, los están engañando bola de brutos. Eso es en realidad lo que hay detrás, ¿no? Comunica bien, aunque sea un mal político, y comunica bien porque el receptor de ese mensaje no está entendiendo en realidad o está siendo engañado. O creen que es un buen gobierno, ese 70% que aprueba cree que es un buen gobierno porque en realidad no entiende lo que es ser un buen gobierno. Y pues yo pienso que una de las frases más importantes que nos deja el presidente López Obrador es que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Otra vez de regreso a ese desprecio por la gente. Y yo cierro con una cita que retoma David de Denise Dresser, y la voy a leer completita, porque eso sí. Es cortita. No se preocupen. Una línea. Dice Denise Dresser, lo suyo no es apelar a resultados empíricos, sino conexiones emocionales. Y yo contesto que eso es, me parece a mí, una idea muy simplista, muy simplista de lo que es la política, porque AMLO en realidad apela a las dos cosas, ¿no? Pensar que solamente se puede apelar a resultados o a emociones, apela a las dos cosas, y él mismo lo dice, que la política también tiene una cuestión mística que hay que entender, hablarla, etc. Y además de todo, este gobierno ha incrementado el salario mínimo de 88 pesos a 249 pesos, ha reducido la pobreza en 5.1 millones de personas en 4 años, van a faltar los 5%. Y ha mantenido la estabilidad macroeconómica, que yo les recuerdo a quienes estuvieron en este lugar donde estamos ahora nosotros, presumiendo gobiernos completos que mataban mexicanos, que hacían guerras ilógicas, todo justificado porque tenían números que respaldaban la macroeconomía. Esa era su única defensa de Calderón. Bueno, pero la macroeconomía está muy bien, cosa que además ni siquiera era cierta. Había algunos datos que se salvaba, pero no era, digamos, bajo esa premisa de decir que bueno, las cosas que salen mal se justifican porque hay una estabilidad macroeconómica. Bueno, pues todos esos que dijeron eso tendrían que estar felices ahorita, porque no hay, en los últimos 40 años, no hay mejores resultados económicos que los que hay en este sexenio.
Entonces es falso que no haya resultados, son comprobables, son datos, no es una imaginación o una emoción mía que sí la tengo y también la puedo separar, ¿no? Puedo decir que me pesa que se va el presidente López Obrador, que creo que ha sido el mejor presidente que me ha tocado vivir, pero también puedo decir que aquí están los datos empíricos que sustentan que ha sido, además de todo, un buen gobierno, y que en esa mística que él tiene y que ya comentaban mis compañeros, nos ha regresado la emoción, el orgullo tan fuerte que es ser mexicanos y ser, creo yo, además de todo, un ejemplo de dignidad para el resto de América Latina. Y les agradezco mucho a todos ustedes que están aquí, a la gente que nos ve. Algo que quizá evidentemente mis queridos moneros no van a decir, pero además de todo, este libro, además de la brillantez de este libro de David, las ilustraciones son verdaderamente una total joya que ejemplifican perfectamente lo que David de manera brillante recopiló, explicó, y creo, como ya dijeron mis compañeros, que va a ser un libro que nos va a servir para entender lo que pasó en la Cuarta Transformación. Un poco cierro regresando a que me parece importante seguir hablando de lo que nos pasó con la llegada del movimiento al poder, y que esto nos va a recordar qué es lo que pasó y lo vamos a poder analizar en retrospectiva para que ese análisis más profundo nos ayude a mantener vivo un movimiento que genuinamente creo que salvó a este país. Y felicidades David, felicidades Pepe, felicidades Rapep, y pues también felicidades a nuestro pueblo hermoso que es de verdad mucha pieza. ¿Lo quieres así? Sí, así está bien. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hace solo 4 meses estábamos presentando la primera edición de Ternuritas en el Zócalo. Y en aquella ocasión yo recordaba a Monsiváis, que describía el Zócalo como el lugar en donde todos hablan al mismo tiempo. Hablan los turistas, hablan los obreros, hablan los barrenderos, hablan los papas, hablan los presidentes, hablan todos. Y por eso yo creía que un libro que trata sobre el pluralismo lingüístico tenía que presentarse en el Zócalo. Era el lugar adecuado. Pero ahora que estamos en la segunda edición, solo 4 meses después, creo que este es el lugar adecuado. Porque este era el lugar donde no hablaba nadie. Donde solo hablaba uno, no hablaba nadie al mismo tiempo. Tal vez los guaruras hablaban allá atrás, ¿no? Esperando a que se subiera el presidente. Tal vez venían los diplomáticos a hablar en sus propios lenguajes. O sea, el pluralismo lingüístico no se puede evitar ni en un lugar como este, ¿no? Pero se evitaba lo más posible. Era el lugar del silencio de un país. Y ahora estamos acá. Y vienen cada sábado representantes de un lugar distinto del país a hablar, a traer su comida, su música, su danza. Vienen los turistas, vienen las personas de todo el país, venimos nosotros y hablamos cada uno como hablamos. Entonces, quiere decir que de la primera a la segunda edición de Ternuritas hemos conquistado espacio. Y quiero agradecer a quienes ayudaron a hacer esta presentación posible, que son Diego Flores Magón y Cel Cabrera. Muchas gracias. Quiero contarles algo que no he contado sobre el libro, que me va a ayudar a desmentir un mito que han construido ellos dos. Porque ¿no? Siempre es bueno desmentir mitos. Y les cuento que cuando escribí Ternuritas, que no se llamaba Ternuritas, tenía un título que cuando lo escucharon ellos dos dijeron, el libro está muy bien, pero el título olvídalo. Cuando había escrito el libro, intenté publicarlo por todas las vías que pude y toqué todas las puertas de las grandes editoriales. Y por supuesto olía que era un libro que podía ser vendible, seguramente eso es lo que les interesa, pero se rehusaban a publicarlo por cuestiones políticas, me quedó bastante claro. Y después de varios meses de rechazos, en los que ya agoté todas las editoriales que existían en el país, pues yo iba arrastrándome de capa caída en la universidad, y un estudiante dijo, ¿qué tiene usted, profesor? ¿No? Se ve deprimido, se ve muy mal. Y le conté la historia y dijo, yo sé qué tenemos que hacer. Tenemos que leerle el tarot al libro.
dije, sí, era una muchacha indígena, de tradición indígena de Tonalá, y me dijo, yo sé con quién, tengo una lectora de cartas de tarot infalible, y entonces nos juntamos y llevé el engarbolado del libro, lo pusimos en la mesa y le tiraron las cartas al libro. Y bueno, lo primero que dijo es, el libro está muy bien, no tiene problema, el que tiene problemas eres tú. Y entonces fue toda una terapia sobre la paciencia. Y lo siguiente que dijo, no sé, sacó la reina de bastos y dijo, el libro tiene una energía femenina. Es lo que lo va a impulsar y hacer llegar a donde tiene que llegar. Y entonces cuando llegué al programa con los chamucos, ellos dicen que yo llegué a darles el libro y a convencerlos que lo publicaran. Pero no es cierto porque yo no sentí la energía femenina. Es que fue a través de Violeta. Al chamuco, es cierto. Entonces, después, más tarde, cuando ya salió, por supuesto, cuando dijeron que lo publicaban, se me olvidó lo del tarot un rato. Pero después lo recordé y ha habido en el proceso muchísimas mujeres que han impulsado. Llegué al chamuco por Violeta, porque ella es quien le dio mi otro libro a Pepe, pero mi hermana ha sido mi editora, cocinera, ha sido realmente, y de hecho muchísimo, y ahora tengo nuevos amigos en Jesús, y ha habido muchísimas que me han apoyado y ayudado con el libro, y se los agradezco muchísimo. Y bueno, queda el mito desmentido. No iba yo a darse de ustedes, pero sucedió y sucedió bien. No vengo preparado, pero y lo siguiente que quería platicarles era, la verdad es que agradezco mucho sus comentarios. Renata, me parece muy adecuado cómo habla del libro como una radiografía del pensamiento conservador, y como también tanto Hernández como Rapé ponen el énfasis en lo que es una parte indispensable de este libro, que es el testimonio de la infamia, he dicho yo, ¿no? En veces anteriores. Son unos infames que han intentado linchar al presidente de México y a través de él a la mayoría de las y los hablantes en México. Pero si solo el libro fuera sobre eso, yo sería un masoquista, ¿no? Porque imagínense, echarse tanto, y en parte pues seguramente lo soy, porque sí tuve que leer muchas de esas columnas. Pero el libro tiene otra parte. Ahora que yo estaba pensando, ¿por qué llega ahora la segunda edición? ¿Por qué llega a la segunda edición tan rápido? Y sobre todo, ¿por qué ha creado una especie de comunidad muy fuerte? A mí realmente las muestras, los lectores que se acercan o que me mandan mensajes o que con los que estoy en comunicación, realmente el libro no solo lo leen como una evidencia de algo terrible que pasa en el país, de una clase social que intenta callar a otras, sino también como algo profundo que sucede en nosotros. Y yo quiero hablar de esa otra parte, no de la parte de la radiografía del pensamiento conservador, sino también de la parte de la radiografía de la libertad, que es Ternuritas. Porque lo que me he dado cuenta con las reacciones de las lectoras y de los lectores, de hecho, la primera vez, por ejemplo, que fui al programa de tele, Hernández, cuando escuchó los argumentos que yo decía, dijo, sí, tienes razón, yo solía ser uno de estos sádicos del diccionario, que los llamo en el libro. Yo solía corregir a todo el mundo, y si alguien pronunciaba mal una palabra, le decía mal, ¿no? Habla bien. Bueno, no eras tan así, nunca he sido tan culero, pero sí. Y lo de Hernández es sintomático porque me parece que todas y todos hemos sido así. Hemos sido educados en la escuela, con manazos o sin manazos, a que hay una forma de hablar correcta. Y hemos introyectado un montón de vicios en contra del pluralismo lingüístico. Por ejemplo, que cuando escuchamos aiga, o nos reímos, o decimos, ay, qué horror, ¿no? Alguien dijo, ¿hablaste? ¿No? Tenemos reacciones inmediatas sobre el lenguaje. Tenemos un montón de prejuicios. Y las lectoras y los lectores me han dicho muchas veces que el libro les ha ayudado a abandonar prejuicios, a cambiar la forma en la que escuchan a los demás y a las demás, a liberarse para tener menos presión y menos represión en cómo hablamos,
para poder repetir los dichos que escuchamos en la casa y decirlos en la universidad, porque la universidad no es solo un espacio de formalismo y de formalidad, ¿no? Entonces, Ternuritas, ahora entiendo que es un libro también sobre la transformación con respecto al lenguaje que sucede en el pueblo mexicano. Y el primero que impulsa esto es López Obrador. Y me parece que parte importante de lo que él llama la revolución de las conciencias es la revolución del lenguaje. Es escuchar a otras y otros que nunca habíamos escuchado y ahora escucharlos como formas absolutamente válidas de hablar y de vivir, que es un poco lo que decía Renata. Y también soltarnos a hacer política, arte, cultura, periodismo en lenguajes más propios y menos impuestos, que es un poco lo que decía Pepe sobre el Pulitzer, ¿no? No es el Pulitzer lo que nos legitima a hablar a las mexicanas y los mexicanos, ¿no? Tenemos muchas corrientes y fuentes de saber y de lenguaje y de cultura y de literatura y no necesitamos que nos impongan normas irrestrictas para hablar y para comunicarnos. Entonces, yo estoy muy contento porque creo que de alguna forma con los chamucos, con esta colaboración entre las palabras y las imágenes, que es Ternuritas, porque yo a veces cuando veo las caricaturas que hicieron entiendo lo que escribí. Sus caricaturas son realmente mucho más que un comentario, son un diálogo con el texto de Ternuritas. Creo que colaboramos, pusimos nuestro granito de arena en el gran proyecto que es la revolución de las conciencias. Y la revolución de las conciencias lo que es el impulso de una forma de vida democrática que inunda todas las áreas de la vida. No solo el voto, por supuesto, como querría Lorenzo Córdoba, votas y te vas, ¿no? Votas y te calles. Ese podría ser podría haber sido el eslogan del INE anterior, votas y te calles. Tampoco es solo en las instituciones, sino que la democracia es una forma de vida que inunda las escuelas, las formas de juego, las relaciones entre las parejas, las familias, todos los ámbitos de la sociedad. ¿Y qué es eso? ¿Qué cruza todos los ámbitos de la sociedad? El lenguaje. El lenguaje es lo que aparece en los juegos, y aparece en la familia, y aparece en la escuela, y aparece en los sindicatos, y aparece en las relaciones de pareja, y aparece en todas partes. Y entonces es realmente crucial cómo pensamos y cómo abordamos el lenguaje. Y Ternuritas es nuestra contribución a esa forma de vida democrática que está amenazada. Renata lo dijo muy bien, sigue estando amenazada. Y por eso, ojalá que haya, mientras haya agentes del lenguaje único, que son estos sádicos que quieren callar a los demás, que haya tercera y cuarta y quinta edición de Ternuritas, para que no se nos olvide que allá afuera hay un pequeño grupo muy interesado en que no hable la mayoría de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces este es un proyecto verdaderamente en marcha, no está acabado, esto no es un libro de triunfo definitivo, sino de recordatorio, y de que cuando vuelva a haber, por ejemplo, una cerrazón de los medios y cerrazón de las instituciones, que recordemos que el pluralismo lingüístico es sinónimo de democracia. Y espero que el libro siga llegando. El libro ha circulado por una forma muy autónoma, ha circulado porque la gente lo recomienda, porque no salen reseñas en ninguna revista especializada, en el periódico nadie ha hablado de él, ha circulado a la antigüita, porque la gente lo regala. Me contaba, ahora hablando de la energía femenina de la Reina de Bastos, ¿no? Me contaba un colega en Guadalajara que vino a la posada familiar en diciembre con su familia, y la tía Mari, solo me dijo que se llamaba la tía Mari, y que trabajaba en la UNAM. La tía Mari llegó a la fiesta familiar con una bolsa llena de ternuritas. ¿Es la tía Mari? ¡Oh, qué tal, tía Mari! Usted me corrige si su sobrino contó mal la historia.
Pero llegó con sus hermanos que aquí como que están perdiendo el rumbo y tienden a la derecha, sacó ternuritas y los puso sobre la mesa y les dijo, ahora sí, hermanos, vamos a hablar. Entonces, ternuritas ha circulado de esta forma, ¿no? A través de los que la regalan a la tía panista o a los amigas y a los amigos. ¿No hubo reseña en Letras Libres? Ay. Todavía no. Todavía no ha habido reseña en letras libres. Y así va a seguir esto, ¿no? Entonces, otra vez, la invitación nuestra es que si les gusta el libro, nos ayuden a seguir circulando este mensaje muy importante de final de sexenio, además, en el que se avecina otro episodio de la lucha entre el Zócalo y lo que solía ser Los Pinos, entre el lugar en donde hablamos todos al mismo tiempo, aunque a veces sea difícil entendernos, y el lugar en el que no habla nadie. Entonces, ahora tenemos la segunda edición aquí a la venta y les agradecemos muchísimo haber venido hoy. Gracias. Pues sí me sorprende mucho que en Letras Libres no haya habido una reseña de ternuritas. Igual y ya. Y en Nexo son las revistas que normalmente reseñan este tipo de libros. Yo creo que sí, lo van a hacer. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, una sugerencia, una mentada de madre, David a responder amablemente. Bueno, y aquí la compañera, creo que... Bueno, no se cayó. No. Bueno, primero que nada es difícil de hablar de tanto chapetero, la verdad. Es como feo, ¿no? Pero por ser un filósofo que estudió. Entonces eso ya le hace como dar confianza. Aunque un filósofo ya manipulado, ya es zombie de lo que sobraba. Pero me acordé mientras hablaban ustedes de dos cosas, ¿no? Por un lado, una señora victoriana cuando salió El origen de las especies de Darwin, que dice, bueno, si venimos del mono, sí, ya está bien, pero que no se sepa. Y un poco, esa sociedad que crearon fue esa sociedad. Haz cualquier chingadera, haz cualquier horror, pero que no se sepa. No importa que seas corrupto, pero que no se sepa, ¿no? Y eso también enlazado con Guillermo Bonfil Batalla en su México Imaginario, México Profundo. Que yo siento que lo que ocurrió en el extremo del México Imaginario ahorita es que ya lo que se imaginaron ya lo creen totalmente. Entonces inventaron su propia imagen y se la creyeron. Y entonces ya hablan desde esa imagen inventada de ellos, de ese mundo inventado que no existe, pero que ellos ya lo creen a pie juntillas. Y no solo eso, inventan cosas que nunca ocurrieron. Por ejemplo, ahorita vimos con Elena hablando de Guadalupe Loaiza, y a mí me sorprendió mucho porque cuenta la historia de que estábamos en el plantón y ella estaba allí porque ella apoyaba a nosotros. Y entonces resulta que se enloqueció López Obrador, se volvió loco y se nombró presidente legítimo y llegó Jesús y hizo un sketch, le puso una silla y le puso la banda presidencial. Yo me quedé de 6 porque dije, o sea, ella ya se le olvidó que se la puso Rosario Ibarra y yo no tuve nada que ver en esa, yo ni siquiera estaba en el asunto, pero ella ya lo creyó y ahí fue cuando yo dije, mira, ya se inventó mi historia y ya. Y dice, era un sketch de Jesús, y cuando yo vi eso dije, ¿qué hago aquí? Me voy a este movimiento. Alucinante porque ya cambió en su mente, ¿no? Y finalmente, porque cuando estábamos en el plantón, por ejemplo, a mí me decían Gentuza Rodríguez, ¿no? Y la verdad, pues me encantaba, porque siempre es algo bonito que
¿no? Que te relacionen popularmente con tus orígenes. Pero también, por ejemplo, nos decían, ¿ustedes viven en Interlonas? Esas tenían humor. Esas son buenas. Somos ingenio, ahora ya estamos ingenio perdiendo. Claro, están muy amargados. Pero era muy bueno, a mí me gustaba pues ese tipo de cosas que surgían del clasismo más patético, pero con cierto humor. Y ahora no, ahora es furia, ahora es odio. ¿Quién nos decía esta mañana que su papá quiere que se muera López Obrador mañana? Hay muchísima gente que dice, yo quiero que se muera mañana este señor, ojalá. Sí, esa furia, ¿no? Que está muy bien tratada en el libro también. Yo debo decir que fui una de las que le regaló ya el libro a Elena, porque ya quería yo repartirlo por todas partes. Y que me fascinó, y que me fascinaba conocerte, y que está genial lo que hicieron todos juntos. Pero quería hacer una pregunta nada más. ¿Qué sigue? Muchas gracias. Es una así, no, la lectora del tarot era infalible, ¿no? Y es prueba de que la reina de bastos tenía su mensaje. Bueno, acabo de terminar un nuevo libro y ya tiene contrato en la editorial, ahora sí. Y además es una editorial seria. Es una editorial seria. y va a salir espero en la primera mitad del año. Entonces, ojalá que ustedes también nos puedan acompañar cuando salga este libro, que se va a llamar Frivolidad. Entonces, muchas gracias, Jesús Amor. Oye, yo quiero comentar algo acerca de lo que dice Jesús. Sí hay, yo creo que hay algo que no es lo único evidentemente, pero sí lo que está debajo de todo, de toda esta furia de la derecha, pues es el racismo y el clasismo, que siempre ha estado ahí, pero que ahora ya se quitaron la máscara y ya lo son abiertamente. Entonces yo creo que una de las razones por las cuales hay este odio al López Obrador, pues es porque, lo han dicho, ¿no? Pues es un naco de Nacajuca. ¿Cómo es posible que una persona que pertenece a una clase social que está hecha, una clase social que está hecha para servirnos, para atendernos, sea presidente y quiera gobernar? Esa es como la idea. Esa clase social es para servirnos. Y fíjense, decidieron que su candidata fuera Xochitl Gálvez, alguien que no pertenece tampoco a su clase social. ¿Por qué? Porque quieren a alguien que les sirva a ellos. Ok, va a haber en la presidencia alguien de una clase social que es para servir. Bueno, pero que sea para servirnos a nosotros. Ese es lo que está subyacente en todo esto, un terrible clasismo y un terrible racismo. Y esa es una de las cosas por las que hay que luchar todos los días. Si no se puede eliminar definitivamente, yo creo que es imposible, pero sí exhibirlos en toda su miseria moral. Ahora sí, la tía Mari. La tía Mari. Me rinde el corazón y me tiemblan las manos, porque ya lo que se tenía que decir está dicho por tan honorables e inteligentes personas que están aquí, pero lo que me llevó a toda la voz es como que una tía Mari hable en los primos, ¿no? Es que para mí eres un maestrazo, no solo maestro de la universidad, me encantaría ser tu
presidente, eres un maestrazo de vida, eres un maestro excelente. ¿Por qué lo digo? Porque tienes esa capacidad de convertir el análisis profundo y la búsqueda de la verdad y convertirla en tu lenguaje en una vía de transformación de tus lectores, ¿no? Tu libro para mí es uno de esos libros que te cambia. Yo soy un poco del estirpe de la que hablaba Jesús, de esas familias que sabían que veníamos del mundo, pero que no se notaban, ¿no? Y los procesos de transformación son a veces dolorosos, son fuertes, ¿no? Y siento que tu libro, en mi experiencia, es una contribución. Entonces quiero dar testimonio de eso a aquellos vecinos. Y además quiero preguntarte, David, ¿de dónde sacas la fuerza, la claridad, la inteligencia para que nos contagies? ¿De dónde viene? ¿Cómo le haces? Porque está padre leerte, pero tenemos que actuar, que cultivar este deseo de transformación, que es un deseo que es totalmente contrario al enojo, al odio, a la violencia, que tiene que ver más con las emociones del amor, de la construcción, de la creación. ¿De dónde lo sacas? Ayúdame para que lo podamos entender. Gracias. Muchísimas gracias por tu comentario. Y cuando le platicaba a Rapé un poco cómo hice el libro, muchísimas veces me encontraba ante toda esta serie de infamias y lo que uno quiere es regresarlas, ¿no? Decir, chíngate, ¿no? Nada más, ser más grosero y ser más... Pero siempre decía, no, la única forma de ganarles es comprenderlos en el fondo de lo que están haciendo y comunicar esto. Y Rapé me dijo, ese es el método de los caricaturistas. Primero a veces dibujamos así horrible, pero luego dices, no, eso no está comprendiendo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, yo creo que es la pregunta me parece muy buena porque, por ejemplo, ahora hay una controversia sobre una académica en Guadalajara y si puede ser un árbitro objetivo para decidir por las preguntas del INE, cualquier cosa, ¿no? Y la objetividad es una tarea de vida, me parece. Y yo cuando escribí el libro, realmente dije, voy a transitar el camino de la objetividad, que Rapé lo llamó en la escuela del caricaturista, ¿no? Pero es un esfuerzo, y me parece que es un esfuerzo que mucha gente en México está ahora haciendo, no regresar injuria con injuria, sino intentar comprender lo que sucede del otro lado, por qué se acumula el odio, la dominación, y intentar revertirlo con nuestras propias herramientas. Así que agradezco mucho tu comentario y además tus palabras en los pines. Voy a meter mi cuchara otra vez, perdón. Es que ahorita lo que estaban diciendo me acordé. Si quieren ver a alguien que sí es zen, es El Paisano en la gira de Xochitl Gálvez en Nueva York. Cuando un personaje de estos que iban con Xochitl empieza a insultarlo, a mentarle la madre, a agredirlo, a tomarlo de la cara y gritarle, insultarlo, enseñarle la carta, humillarlo, tratar de humillarlo. Y el paisano, ese sí es zen. O sea, un autocontrol impresionante. Y no cayó jamás, nunca reaccionó de manera violenta frente a la furia de este tipo realmente impresionante. La derecha está furiosa. Y los que durante siglos han sido humillados y abusados y tendrían toda la razón para estar furiosos, responden así. Con entereza, con dignidad. Y yo creo que eso es ese ejemplo de ese paisano en esa situación, sí es una clase de dignidad para todos nosotros. Pero ya no